Entremos de lleno en la explicación de hoy. Olvídense de las típicas historias antiguas tranquilas. Lo que tenemos en el capítulo 30 del Génesis es puro drama. Es un choque de alta tensión, lleno de intensa política familiar y sorprendentemente de astutas tácticas económicas agrícolas para construir una riqueza inmensa. Hay muchísimo más bajo la superficie de lo que parece a simple vista, revelando unas estrategias de supervivencia y prosperidad que la verdad son increíbles. Para entender todo esto, nuestra agenda de hoy es muy clara. Comenzaremos viendo la rivalidad entre hermanas, el famoso intercambio de las mandrágoras y el nacimiento de José. Luego pasaremos a una verdadera guerra económica, repasando el nuevo pacto con Labán, la astuta táctica de las varas y, para cerrar, analizaremos la increíble riqueza final de Jacob. Así que empecemos con el punto 1. La rivalidad entre hermanas. Bueno, la primera mitad del texto es básicamente un campo de batalla doméstico. Todo es impulsado por la tremenda envidia de Raquel al no poder tener hijos. Y ante esa desesperación absoluta, tanto ella como su hermana Lea deciden usar a sus siervas, Bilha y Silpa, metiéndolas en una competencia directa. O sea, si nos fijamos en la tabla, la expansión de este árbol genealógico es explosiva. Nacen Dan y Neftalí a través de Bilha, luego Gad y Aser por medio de Silpa, y casi de inmediato Isaacar y Zabulón directamente de Lea. Es literalmente una guerra reproductiva total para asegurar estatus y legado dentro de la familia. 10. Ese es el imponente número de herederos varones que nacen en medio de esta intensa rivalidad. Y fíjense, esto es incluso antes de que Raquel logre concebir por sí misma. El nivel de competencia feroz dentro de este único núcleo familiar es simplemente asombroso. Lo que nos lleva directo al punto número 2. El intercambio de las mandrágoras. La tensión en la casa llega a un punto altísimo durante la época de la siega del trigo, cuando Rubén encuentra algo súper codiciado en el campo: mandrágoras. A ver, hoy en día quizás nos parezcan solo plantas silvestres, pero en aquel entonces eran consideradas estimulantes muy poderosos para la fertilidad. Y es fascinante ver cómo en este relato adquieren un valor transaccional estricto. Se utilizan, literalmente, como moneda de cambio para obtener tiempo a solas con Jacob y asegurar oportunidades reproductivas. O sea, no son solo raíces en el suelo, son puro poder de negociación. Y si quieren entender lo profundo que era este conflicto, escuchen esta frase de Lea. Es una réplica cortante que revela un resentimiento tremendo, mucho dolor y un instinto feroz de proteger sus recursos. En un giro increíble de política doméstica, Lea termina alquilando el tiempo de su propio esposo a cambio de estas famosas plantas. Una locura. Pasamos ahora al punto número 3, el nacimiento de José. Después de que Lea tiene más hijos, incluyendo una hija llamada Dina, la narrativa hace una pausa importantísima. El texto nos dice explícitamente que Dios finalmente se acuerda de Raquel. Ella da a luz a José y lanza esta inmensa declaración de alivio: Dios ha quitado mi afrenta. Este momento lo cambia todo. No es solo el fin del inmenso dolor de Raquel, es el catalizador clave que hace que Jacob finalmente le pida permiso a Labán, su suegro, para abandonar su servicio y regresar de una vez por todas a su tierra natal. Lo que abre la puerta al punto 4, el nuevo pacto con Labán. Dejamos atrás la guerra biológica y entramos de lleno en una negociación de contrato de altísimo riesgo por pura prosperidad material. Jacob es muy astuto. Él mismo define su salario diciendo que solo se quedará con los animales que tengan marcas únicas, los manchados, salpicados y oscuros. Mientras tanto, Labán retendría todos los animales de color entero y sin manchas. Si analizamos este trato desde afuera, parece súper desventajoso para Jacob, porque genéticamente esos animales con patrones únicos siempre son una pequeña minoría en comparación con los de color entero. Pero claro, el acuerdo es socavado de inmediato. Adelantándose a cualquier crecimiento natural, Labán hace una jugada maestra en su propio beneficio. Retira en secreto del rebaño a todos los animales que ya tienen rayas o manchas y se los lleva a 3 días de distancia. Labán cree firmemente que ha asegurado una victoria total, dejando a Jacob sin absolutamente nada de capital inicial para multiplicar su parte. Un movimiento bastante sucio, ¿verdad? Y así llegamos al punto 5, la táctica de las varas. Jacob, al quedarse solo con rebaños de color entero, definitivamente no se da por vencido. Ejecuta una táctica pastoral antigua que es una verdadera genialidad. Toma varas verdes de álamo, avellano y castaño, les pela unas franjas blancas y las coloca estratégicamente en los abrevaderos de agua. ¿Para qué? Bueno, él hace que los animales más fuertes se apareen justo frente a estas varas. Basado en la creencia de la época sobre la impresión visual materna, el resultado es asombroso. Logran hacer crías fuertes que son listadas y manchadas. Es decir, controlando meticulosamente el entorno visual, Jacob se asegura de que las mejores crías nazcan con el patrón exacto que le pertenece por contrato. Simplemente brillante.
Finalmente, vamos al punto 6, la riqueza final de Jacob. Y como Jacob ponía las varas de forma intencional solo frente a las ovejas más fuertes, él se quedaba con la mejor genética, dejándole estratégicamente las crías débiles de color sólido a Labán. Le dio la vuelta a la tortilla por completo. El inventario final es abrumador. Acumula una inmensa cantidad de ganado vigoroso, además de siervos varones, siervas, múltiples camellos y asnos. El hombre que empezó pidiendo permiso para irse sin un centavo se transforma en un magnate con un imperio agrícola gigantesco, revirtiendo por completo su situación económica inicial. Y para terminar, todo este análisis nos deja con una pregunta sumamente provocativa. ¿Cómo estas intensas estrategias de rivalidad biológica y manipulación económica dan forma a los cimientos de esta antigua familia? Porque seamos sinceros, esto va mucho más allá de una simple elección antigua. Es una mirada cruda y reveladora a una dinastía que no se construyó sobre la paz ni la armonía, sino sobre una adquisición implacable, negociaciones constantes de alto riesgo y una estrategia inquebrantable de dominio. Sin duda nos deja muchísimo en qué pensar sobre el puro instinto humano por la supervivencia y el éxito. Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en el capítulo 31 del Génesis. Olvídense por un momento de la imagen aburrida que a veces se tiene de un texto antiguo. Esto, sinceramente, se lee como un thriller de Hollywood. Tiene todos los ingredientes que nos encantan: tensiones familiares, un ambiente laboral tóxico, huidas a medianoche y un enfrentamiento cara a cara en el desierto. Fíjense en estos tres elementos centrales que vamos a estar viendo: una huida a escondidas, un robo increíble y una cacería implacable de 7 días por un terreno súper árido. Es, literalmente, una clase maestra sobre cómo un conflicto puede escalar a niveles insospechados y cómo, al final del día, se resuelve con diplomacia y estrategia. Bueno, pasemos rápidamente a la primera fase de esta historia, el descontento familiar, que es donde se enciende la mecha. Todo estalla porque la queja de Jacob no era un problemita menor o un simple malentendido. Imagínense que su jefe les cambie las condiciones de su contrato 10 veces. ¡10 veces! Obviamente esto no habla de un simple error administrativo, sino de un patrón crónico de manipulación por parte de Labán, que, como es lógico, destruyó cualquier rastro de confianza entre ellos. Y ojo, que esta frustración no pasó de un mes a otro. Estamos hablando de una presión acumulada durante 20 larguísimos años. 2 décadas de trabajo pesadísimo, 14 años dedicados solo para poder casarse con las hijas de Labán y otros 6 años construyendo de cero los rebaños. Básicamente, una verdadera pesadilla laboral bajo un liderazgo totalmente injusto. Acá vemos algo súper interesante sobre cómo operaba este conflicto. Las reglas de Labán cambiaban todo el tiempo a su conveniencia. Si Labán le decía, bueno, los animales pintados van a ser tu salario, de repente todo el rebaño paría crías pintadas. Si al día siguiente le cambiaba la jugada y decía, no, mejor los listados, adivinen, nacían listados. Era un éxito reproductivo que superaba cualquier trampa humana. Y el texto nos cuenta que esta estrategia se le reveló a Jacob a través de un sueño. Para colmo de males, el apoyo a la partida dentro de la casa era total. Las propias esposas, Raquel y Lea, estaban furiosas. Afirmaron algo fuertísimo: que su propio padre las trataba como extrañas. Sentían que prácticamente las había vendido y que se había gastado todo lo que les correspondía. Así que, sin herencia y sin lealtad familiar que las retuviera, el punto de quiebre ya era definitivo. Lo que nos lleva directo a la segunda fase de nuestro análisis: la huida secreta. Sabiendo que Labán se había ido lejos a trasquilar ovejas, una tarea que lo mantendría ocupado por varios días, Jacob no pierde un segundo y moviliza absolutamente todo. Mete a la familia en los camellos, junta ese inmenso ganado y empaca toda la riqueza que había acumulado en esos años. Es un esfuerzo logístico masivo, pero ejecutado en el más absoluto silencio para no dejar ningún rastro. Pero acá viene un giro monumental en la trama. Justo antes de arrancar, Raquel va y se roba en secreto los ídolos familiares de su papá. Y Jacob ni enterado de esto. Ahora, hay que entender que en el mundo antiguo, tener estos ídolos no era solo un tema religioso. A menudo significaba tener los derechos legales de la herencia y la propiedad. Con este movimiento encubierto, Raquel lleva las apuestas al límite. El ritmo de la historia se acelera muchísimo al entrar a la fase 3, la persecución de Labán. A partir de acá, el reloj corre en contra. En el día 1, Jacob logra cruzar el río Éufrates, poniendo una barrera geográfica gigante de por medio.
Recién para el día 3, Labán se da cuenta de que se escaparon y junta a su gente. Empieza una cacería brutal y rápida por el desierto hasta que, en el día 7, finalmente logra alcanzar el grupo de Jacob en el monte de Galad. El choque ya es inminente. Pero esperen, antes de que vuelen los golpes y estalle la violencia, pasa algo clave. La noche antes del gran encuentro, Labán tiene un sueño. Recibe una advertencia divina muy directa, que tenga mucho cuidado con hablarle mal o de forma dura a Jacob. Es un freno de mano invisible puesto justo a tiempo. Bajemos un poco las revoluciones para ver el momento del choque en la fase 4, el reclamo de 20 años. Cuando por fin se ven las caras, Labán toma la iniciativa con una estrategia de manipulación que es brillante. Se pinta a sí mismo como la víctima total. Acusa a Jacob de haberse escapado como un cobarde, le recrimina haberse llevado a sus hijas como si fueran botín de guerra y finalmente le tira la acusación más grave de todas, el robo de sus dioses. Imagínense la tensión en el aire mientras Labán revisa, casi desesperado, cada una de las tiendas. Hasta que entra a la tienda de Raquel. ¿Y qué hace ella? Una jugada maestra de astucia. Se queda sentada sobre la montura del camello, exactamente donde había escondido los ídolos. Le dice a su papá que no se puede levantar porque está con la costumbre de las mujeres. Y con esa excusa perfecta, burla por completo la inspección. Claro, Jacob sigue totalmente ignorante del robo, así que, al sentirse acusado injustamente de ladrón, explota. Suelta una refutación furiosa y saca a relucir todos los trapos al sol de esos 20 años. Le recuerda cómo aguantó el calor abrasador de día, las heladas mortales de noche y cómo tuvo que pagar de su propio bolsillo por cada maldito animal que se comían las fieras. Fue una descarga total y necesaria. Y después de esa tormenta de acusaciones, entramos a la resolución en la fase final, el pacto de paz. Labán, tratando de no perder la cara por completo, afirma que en realidad esa familia y todo lo que hay ahí es suyo. Pero bueno, siendo muy pragmático y sabiendo que no puede forzar a nadie a volver, propone armar un pacto formal, un tratado para asegurar la protección mutua y marcar un límite de paz permanente. Para darle peso a este trato, introducen dos conceptos, Galaad y Mizpa. No son solo nombres al azar, representan un monumento físico que levantan ahí mismo, un montón de piedras que iba a servir como frontera geográfica y también como una torre de vigilancia espiritual. Es como decir, alguien superior nos va a estar vigilando a los dos cuando estemos separados. Cerrar este tipo de conflictos requería seguir un ritual súper riguroso de 4 pasos en el mundo antiguo. Primero, amontonar las piedras. Segundo, hacer el juramento solemne de no cruzar esos límites con malas intenciones. Tercero, compartir una comida ahí mismo en la montaña para sellar la confianza. Y cuarto, a la primera luz del día siguiente, cada uno empaca y se va en paz por su lado. Al terminar este recorrido es imposible no quedarse pensando. ¿No les parece fascinante cómo la manera en que estructuramos la paz hoy, con contratos formales, límites claros y resoluciones de conflictos ya sean lo corporativo o lo personal, tiene tantísimo en común con estos pactos súper dramáticos de la antigüedad? Esa necesidad profundamente humana de trazar fronteras claras para poder convivir en paz sigue siendo exactamente la misma.